Buenas, saludos a todos. Bienvenidos hoy en nuestro jueves de Foro Chat Iberoamérica. Hoy estamos en el jueves 15 de abril, ya en nuestro número 15, episodio número 15. Y nos está acompañando un joven ingeniero venezolano que nos va a dar una masterclass prácticamente sobre el Building Information Model y su adopción. Vamos a tener al ingeniero Félix Garófalo. Antes de comenzar, vamos a ver a nuestros patrocinadores oficiales y quienes nos acompañan semana a semana. Por supuesto, Render Factory, quien es la empresa que nos ha acompañado y que ha estado promocionando su próximo Master BIM Manager. Si quieres conocer un poco más, entra a su página rfaeco.es. Prótesis Venezuela, que es la empresa de encaje de Prótesis Context Venezuela, que prontamente vamos a dar algunas iniciativas que estamos iniciando con respecto al fomento de algunas startups en Venezuela relacionadas con el sector inmobiliario y construcción. Quiero invitarlos al día de mañana, viernes, 16 de abril. Vamos a tener un live forum. Va a ser con la gente de Motivus Experience y Motivus Ecosistemas. Si quieres conocer web motivosecosistema.com. Bien, hoy vamos a tener a este joven que tenemos acá, ingeniero, se llama Félix Garófalo, ingeniero venezolano, quien, bueno, nos está acompañando el día de hoy. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? Hola, Félix. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos. Hola, ¿qué tal, Francisco? Hola, Félix. ¿Cómo estás? Ya estaba comentando Bueno, que voy a empezar quizás con una presentación. Adelante, bienvenido. Ahora mi conexión es un poco inestable, así que tú me avisas si me estás escuchando y me estás viendo correctamente. Sí, te estoy escuchando perfectamente. Adelante. Nos Es un gustaría placer. conocer también quién es Félix Garófalo, ¿no? Un poco que nos comentes durante tu presentación quién es Félix Garófalo para toda nuestra audiencia de Foro Chat Iberoamérica y bienvenido. Gracias por estar. Excelente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo, sabiendo quién eres tú, Francisco, y bueno, y este espacio que es muy apropiado para hablar de lo que viene siendo la construcción virtual. Como la mencionaste, soy Félix Enzo Garófalo, soy ingeniero civil con especialización en estructuras y simulación numérica. En los últimos años, digamos 12, 15 años, me he especializado en la implementación BIM. Es decir, ayudo a empresas y organizaciones a cambiar sus procesos internos para adecuarlos al uso de la metodología. En este momento, ese es uno de mis principales trabajos en asesoría externa para una empresa de Chile llamada Congrep, representante internacional de Autodesk. Y también me dedico a la creación de capacitaciones en el área de ingeniería. Estas capacitaciones van desde el uso de software BIM hasta el uso de simulación numérica y asesorías también utilizando inteligencia artificial y machine learning para ingeniería financiera e ingeniería civil. Entonces, bueno, prácticamente me he dedicado a algunas cosas tecnológicas, a la construcción, a la aplicación de soluciones y simulaciones numéricas basadas en datos y basadas también en modelos matemáticos. Y por supuesto que eso engloba el caso de BIM, ¿no? Porque estamos hablando de un modelo. Estamos hablando no solo de una representación, sino de un modelo y eso va un poco más allá de la simple representación.
Ya se nos estará conectando Enzo por acá. Excelente, Listo, Enzo, gracias. Cuando quieras puedes iniciar tu presentación y el Foro Chat Iberoamérica es todo tuyo. Adelante. vale. Bueno, yo quiero hablar hoy un poco de lo que es la macroadopción BIM. Cuando nosotros hablamos de BIM, por lo general nos concentramos, y es lo más popular, en la creación de un modelo, digamos, en algún software de autoría. Y eso es gracias, creo que Erika, sino todo el mundo. Inclusive el Reino Unido, que es desde mi punto de vista uno de aquellos que tienen más avances en esto, ha tenido un gran problema. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando en unión con BIMforum, por supuesto, el honor de trabajar junto con Francisco en la creación de la norma en Venezuela, y también en conjunto con la Cámara Venezolana de la Construcción. Y acá vamos a hablar un poco de lo que es nuestra visión, ¿no? De esa macroadopción. ¿Qué pasa cuando BIM se quiere implementar como un mandato en un país y no simplemente dentro de una empresa? Pues bien, en primer lugar hay que empezar hablando del término, ¿cierto? Y si bien es cierto, ustedes van a conseguir muchos términos por ahí de qué es BIM, la realidad, en esta ocasión no me voy a concentrar en definirlo, van a encontrar muchísimos, solamente quiero hacer referencia a que el BIM se ha convertido en un término paraguas. ¿Qué quiere decir un término paraguas? Lo estamos utilizando para englobar una gran cantidad de fenómenos. Dentro de BIM encontramos tecnología, encontramos procesos, encontramos políticas. Y en los últimos años se ha transformado en un sinónimo de innovación en la industria. Entonces, hay que entender BIM como realmente algo mucho más amplio que solo el modelado de información de edificaciones si nos centramos específicamente en su nombre. Realmente ha cambiado y hay que verlo de una manera ya no enfocado a tecnología, sino más bien enfocado a metodologías y procesos. Entonces, es ese término, podríamos decir, que es el sinónimo de innovación en la industria de construcción. Ahí tenemos entonces tres puntos que quisiera resaltar: tecnología, procesos y políticas. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque en la siguiente lámina uh, vamos a ver que BIM es necesario que se tome en cuenta para los creadores de políticas. ¿Qué significa eso? Hay dos maneras, y lo vamos a ver más adelante, diversas maneras en las que BIM podría terminar entrando en un ambiente. Llámese un mercado nacional o internacional. Una de las primeras maneras que ha impulsado su crecimiento, como ustedes ven en esa flecha que va hacia arriba, y su adopción a nivel internacional, es que reporta beneficios. Sin embargo, hay otras formas en entrar en ciertos mercados que no son tan competitivos, y en esos mercados que no son tan competitivos, quizás los beneficios no sean lo más importante para una empresa, porque las prácticas internas dentro de su región pueden que no les obliguen a llevarlo a cabo. Sin embargo, vamos a empezar hablando de los beneficios. Noten que aquí hay de la A a la D, o sea, 4 beneficios importantes. Primero, BIM nos ayuda a agilizar los flujos de trabajo entre agencias. Esto es importantísimo cuando alguien que es capaz de crear políticas, en este caso estamos hablando de organizaciones que pueden ser o no gubernamentales, pero de un buen tamaño, ¿ok? Esto es importantísimo para poder hacer agilización y evitar problemas de trabajo. Mejora la gestión de la infraestructura que ya existe. Esto es importantísimo para Estado. Ahorra dinero en la infraestructura de servicios públicos y mitiga problemas asociados a infraestructura aeroportuaria. ¿Por qué nosotros mencionamos esto? Bueno, ustedes ven esos 4 que están allí en la franja central y rápidamente llegamos a la conclusión de por qué, o sea, a la razón de por qué en 2016 Reino Unido fue el primero en implementar BIM a nivel mundial. O sea, eso no fue casualidad, eso fue estratégico. Y fue el primero en obligarlo para contratación
Se cayó presentando. momentáneamente. Sí, se cayó Sí, momentáneamente. Si quieres continuar, no hay problema. Adelante. vale, está bien. Ya, volver a compartir. Perfecto. Bueno, estábamos hablando entonces de que esto es importantísimo para los creadores de políticas. Pero a pesar de que en cierto agrado el BIM, realmente, a pesar de su recibimiento industrial, su adopción por parte de grandes agencias, que es lo que estamos hablando acá de agentes públicos, ha quedado rezagada. Y la verdad es que si las grandes agencias no lo adoptan, BIM va a dar el beneficio donde menos se necesita. Repito, donde menos se necesita es en diseño y construcción, que aporta beneficios, perfecto, bienvenidos, los apoyamos, los aplaudimos, pero ahí no es donde está su fuerte. Su fuerte está en la operación, es ahí donde viene el ahorro. Y por lo tanto, las grandes agencias deberían beneficiarse de esto, ¿no? Los datos muestran que la adopción de BIM entre los creadores de políticas, que son esas agencias macro, pueden ser ministerios, pueden ser municipios y así por el estilo, ha quedado rezagada, pero en la práctica, cuando se aplica, reduce la ineficiencia y aumenta la calidad de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hace que vayamos hacia atrás? ¿Qué es lo que hace que no se implemente BIM rápidamente? Bueno, la primera razón son las malas concepciones. Entonces, vamos a hablar de eso. Y la segunda razón es que no existe un macro que nos permita entender su alcance. Y eso lo vamos a ver en las siguientes láminas. Pero vamos a comenzar con lo que retrasa BIM. ¿Cuál es el primer problema? El primer problema es confundir BIM con un software. Y esto es en general producido por las casas de software. Porque las casas de software han sido los principales evangelizadores de la metodología y eso se agradece. Sin embargo, su objetivo es vender su software. Y como el objetivo es vender el software, entonces terminan haciendo ver a sus clientes que mientras ellos tengan ese software será suficiente. Y la verdad es que no es así. El software es solamente un porcentaje del trabajo, la tecnología solo es un porcentaje del camino a recorrer. Entonces ese es el primer problema. Revit no es BIM. Saber manejar Revit y hacer un modelo BIM en Revit tampoco es BIM. Igual que no lo es los programas de Bentley Software, AK Software. Ningún software hace realmente BIM. Es una herramienta que nos permite llegar a BIM, pero no es BIM. Entonces, primer punto, ¿no? Segundo punto, que nos ha retrasado en la implementación BIM en la macroadopción. No tomar en cuenta los cambios de los procesos. ¿Qué queremos decir eso? Bueno, cambiamos de herramienta, pero no cambiamos la manera en que hacemos las cosas. Cuando eso ocurre, nosotros terminamos utilizando BIM solamente como el software, digamos, para crear el modelo, pero yo sigo haciendo las cosas a mi manera. Por ponerles un ejemplo, hace poco estuvimos asesorando una empresa minera. Esta empresa minera, pues, fue solicitado por el mandante que ellos crearan los modelos de minería y de ejecución de la propia minería a través de BIM. Perfecto, los crearon. Sin embargo, se les solicita por parte del mandante que hagan una simulación en cuarta dimensión. Uno de esos usos BIM que quizás ustedes hayan escuchado, la cuarta dimensión BIM. Como ellos no cambiaron sus procesos, y ahí fue donde nos llamaron como asesores, al momento de llegar a la cuarta dimensión, tuvieron una gran cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque en lugar de generar sus diagramas GAN, estimaciones de tiempo, basados en el modelo, lo seguían haciendo sobre Excel o Primavera o Project, ¿ok? O sea, software de gestión de proyectos. Y no está mal, no está mal hacerlo. Pero la cuestión es que estaba desasociado del modelo. En segundo punto, cuando crearon el modelo no pensaron en futuro y no subdividieron los elementos en base a la secuencia constructiva. Típico error de quien ve Revit como un software para dibujar y no como un software para modelar, que son dos cosas muy distintas. Entonces, ese es un buen ejemplo, yo suelo utilizar para mostrar, y eso no fue hace mucho, hace menos de un año, hicimos esta asesoría, que cuando no se toma en cuenta que las cosas cambian en sus maneras de ser ejecutadas, en los procesos internos, terminamos teniendo un aumento negativo, o sea, aumento de costos, un ROI negativo de inversión.
¿Por qué? Porque ahora tengo software que me cuesta más, tengo personas que tengo que entrenarlas y también incurre un costo mayor, y como sigo haciendo las cosas de manera errónea, me tardo más y por lo tanto el proyecto me sale más caro y con menor calidad. O sea, no sirvió para nada lo que hice. ¿Por qué? Porque seguía haciendo lo mismo con un software distinto. Entonces, segundo problema. Otra mala concepción. Las investigaciones no están dirigidas al uso por parte de los creadores de políticas. Las investigaciones, los papers, los white page, todos digamos, estos rubros y recursos que encontramos, están dirigidos a, primero, entusiastas. Por cierto, los más entusiastas son arquitectos e ingenieros de algunas disciplinas. Pero los menos entusiastas en ese caso son los constructores, que son los que hemos visto que tienen una mayor barrera a utilizarlo. Y mucho menos los creadores de política. Por creadores de política, pues nos referimos a personas que pueden crear protocolos, que pueden obligar protocolos. Mira, usted me va a entregar los documentos en este formato para poder participar en una contratación pública. Entonces, como las investigaciones, la publicidad no está dirigida hacia ellos, prácticamente lo desconocen. Todavía al día de hoy hemos asesorado a ministerios que no tienen ni idea de qué significa BIM. Otro punto, los esfuerzos no se basan en un marco referencial ni se propone uno. ¿Qué hablamos de marco referencial? Bueno, como BIM es una serie de procesos unificados a través de tecnologías y grupos de trabajo colaborativos, tiene que existir una manera de ordenar las ideas y de, además, ordenar los esfuerzos. Eso se hace a través de lo conocido como frameworks en inglés, que al español se puede traducir como un marco de referencia. Un framework permite unificar conceptos, modelos, terminologías en un mismo fin para ordenar esfuerzos. Eso ha sido uno de los lag más importantes dentro de la implementación BIM, y esto se cumple para pequeñas y grandes empresas. Pero nosotros vamos en esta presentación a mostrar uno de aquellos frameworks más utilizados a nivel mundial por especialistas internacionales. Y por último, los métodos de muestreo de los datos son insuficientes. ¿Qué queremos decir con eso? Como bien es un cambio, este cambio tiene que quedar documentado dentro de las empresas, macros y micros. Y los datos que faltan de estructura, falta estructura a los datos, no han servido suficientemente para ayudar en la toma de decisión. Entonces, estas malas concepciones, quiero repetir, aunque estamos hablando de macroadopción, se cumplen a pequeña y gran escala. Estos son problemas de todos. O sea, una firma de ingeniería, un profesional independiente que también usa el software, o una empresa transnacional. Todos caen en estos problemas, en general. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es darle forma al problema. Hay que entender primero lo que está ocurriendo para luego tomar decisiones en el camino. Y en eso de entender lo que está ocurriendo, yo voy a hacer referencia a Bilal Sukkar y a Qasem. Ellos tienen varios papers. Bilal Sukkar hizo su tesis de doctorado en un marco de referencia o framework BIM. Es el especialista que ha ayudado en la implementación BIM para Australia y también ha dado asesoría en la creación de políticas y normas para varios estados federados de los Estados Unidos, para incluso asesorías dentro del Reino Unido y algunos países de América Latina cuyo plan de implementación está en proceso. Estamos hablando, por ejemplo, de Brasil. ¿Okay? Entonces, Bilal Sukkar es un exponente mundial. Estamos en contacto con él. Estamos trabajando la norma venezolana también, siguiendo algunos de sus lineamientos, por supuesto, adaptándolo para nuestro caso. Y hemos aplicado también sus principios en implementaciones a lo largo de América Latina. ¿Okay? Estamos hablando de Panamá, de Chile, Guatemala e incluso algunas asesorías para España. Entonces, ¿qué es lo que Bilal Sukkar propone? Es bueno de la presentación, ¿no? Él habla de implementación BIM a nivel de mercado nacional. Y esto es algo pocas veces abordado. Por lo general se habla de la implementación BIM en organizaciones, pero él aborda a nivel de mercado nacional. Y sus principios pueden ser aplicados a organizaciones, solo que hay cosas, detalles que no se cumplen a nivel nacional y sí se cumplen en organizaciones, ¿ok? Entonces, lo primero que él propone, hacer una introducción, definir los términos. Él hace una definición de términos completas. Pueden buscarlo en la página web BIM Framework o BIM Initiative, Excellent Initiative. Y luego de establecer bien los conceptos, establece una metodología de investigación que vamos a ver más adelante. Y esta metodología de investigación se basa en 4 modelos constructivos
que son áreas de difusión, componentes de madurez, dinámicas, políticas y responsables. Entonces, esto es lo que quisiéramos presentar para ustedes hoy. ¿Qué debería yo tener en cuenta si quiero implementar bien en mi organización? Esto nos ha ayudado mucho en organizaciones de cierto tamaño, algunas transnacionales asociadas a la extracción de petróleo y minería. Pero repetimos, también puede servir para cualquier otro tipo de empresa de cierto tamaño, de mediano o gran tamaño. Bueno, primero, vamos a hablar de algo que ustedes van a escuchar por todas partes, pero nunca les van a decir qué es. Implementar BIM. Ustedes lo van a escuchar, hay especialistas en implementación BIM, estamos implementando BIM en un proyecto y va atrás y para adelante. Pero, ¿qué es implementar BIM? Eso es una buena pregunta. ¿Okay? Por implementación nos referimos a actividades voluntarias de un actor individual e identificable a medida que adopta nuevos sistemas o procesos para mejorar su rendimiento. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que implementar BIM lo puede hacer una persona de forma individual, y por actor individual no nos referimos solamente a un arquitecto, un ingeniero, nos referimos también como individuo a una organización, ¿ok? Entonces, por eso hablamos de pequeña y gran escala también acá. Pero lo que queremos decir es que esa persona, ese individuo o esa organización, que es un actor individual, identifica y mide nuevos sistemas. Entonces, si no hay medición, no hay identificación de nuevos sistemas, no es implementarlo. Y también hablamos de identificar y medir procesos. Y tiene un objetivo en mente, que es ser cada vez mejor. Si no se mejora, no se implementa. Entonces, implementación viene a dar un curso de Revit, Navisworks, Robot Structural Analysis o cualquier otro programa que usted quiera imaginarse. Si el que le está dando la implementación le dice que, bueno, le voy a dar estos cursos y se centra solo en eso, probablemente lo está engañando. Una implementación bien hecha implica que quien está con usted, ese supuestamente llamado gerente BIM, que cualquiera ahora se llama gerente BIM, ese se sienta con usted, levanta los procesos de su empresa y le indica dónde debe hacer cambios en esos procesos para mejorar su rendimiento a medida que adopta una nueva metodología que está basado en el modelo. Eso es lo que entonces identificamos por implementación BIM. Y hay otro punto interesantísimo que quiero resaltar, y es lo que se conoce como el punto de adopción. Esta gráfica nos va a ayudar a identificar que hay una gran diferencia entre tener la capacidad de hacer BIM y tener madurez BIM. Son dos cosas totalmente distintas y solemos confundirlas. Entonces, esto es algo que le explicamos al principio. De hecho, esta tabla la utilizamos a principios de los procesos de implementación en pequeñas y grandes empresas para identificar su estado de implementación actual, ¿okay? Su estado tanto de preparación como de capacidad y madurez. Por cierto, queremos resaltar que estos estados no son homogéneos para una organización, sino son heterogéneos. Una organización puede tener más de un estado de implementación para diversos departamentos. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta gráfica. En primer lugar, identificamos que existen tres etapas en el marco planteado por Villar-Zucker, tres etapas de capacidad. Etapa 1, el modelado, es decir, ser capaz de crear modelos basados en objetos. Etapa 2, la colaboración, es decir, ser capaz de colaborar con otros que han creado modelos. Colaboración basada en modelos. Etapa 3, integración. Esta es una integración basada en redes en la que se colabora por modelos. Entonces, noten cómo una depende de la última. Creo un modelo basado en objetos, colaboro basado en modelos e integro basado en redes de colaboración. Entonces, estas tres etapas nosotros podemos definirlas como capacidades. Antes de que usted haya creado su primer modelo en BIM, en Revit, en ASE, en ACA Software, por Edificios y así por el estilo, antes de que usted haya creado su proceso, usted está en la etapa de preparación. Noten que acá dice bien identificadito, preparación. Y usted se va preparando, quizás haciendo investigación de lo que es BIM, entendiendo el software, cómo no, es necesario, entendiendo el software, quizás haciendo una investigación en su empresa de lo que se va a necesitar desde el punto de vista gerencial. Y a eso nosotros le llamamos rampa de preparación en la etapa pre-BIM.
Pero justo en el momento en que alguien en su empresa cumple con el modelo, entonces en ese momento usted ha adquirido la capacidad de modelado. ¿Ok? En ese punto se logró el punto de adopción. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está allí, que es un salto. Noten que después de la rampa de preparación llegamos a la capacidad de modelado. Hay un salto vertical. Y aquí otro salto vertical y otro más acá. A estos saltos verticales le llamamos saltos de capacidad, porque cuando usted tiene la capacidad de hacer algo, cuando lo hace. En ese momento en que usted lo puede demostrar, ahí tuvo la capacidad. ¿Okay? Pero una cosa es dar un salto de capacidad y otra es tener madurez. Porque nosotros hablamos en la lámina anterior de que para implementar BIM yo tengo que medir un proceso y cambiar el sistema interno. Entonces vamos a poner el ejemplo con dos empresas. Ustedes les va a ver, digamos, en internet y les va a ver exactamente las mismas imágenes. Ambas empresas dicen que implementan BIM, tienen fotos de modelos en tercera dimensión que son increíbles. Pero la primera empresa llegó de esta manera al BIM. Un mandante le dijo, mira, necesito que me hagas un proyecto y quiero que me lo hagas en BIM. Ah, sí, perfecto, yo sé hacer eso. Cuelga la llamada y le dice al ingeniero que está abajo, mira, ¿tú sabes qué es eso del BIM? Ah, bueno, sí, yo manejo Revit y esas cosas. Entonces, aceptan BIM como si fuese un entregable y un cambio de proceso. Y bueno, y en el camino vamos viendo. Y poco a poco, a punta de golpe, vamos llegando a crear un modelo, a colaborarlo con otros. Pero no hay una preparación verdadera. Y si esa persona se va de la empresa, que es el que sabe manejar los modelos abajo, la empresa pierde su capacidad. Entonces, allí podríamos decir que había capacidad, pero no había madurez. Vamos a hablar de una segunda empresa. Esta segunda empresa se prepara bien, estudia bien y se da cuenta de que va a tener que hacer unos cambios dentro de la empresa, capacitar gente, cómo no, comprar software, claro que sí, pero también va a tener que utilizar métodos para medir la eficacia de los nuevos sistemas. Va a tener que entrenar también a sus gerentes de proyectos para que adopten estos sistemas. Y así a su vez garantizar que la colaboración entre sus equipos se cumpla. Su preparación fue mucho mejor, ¿cierto? Llegan a hacer el primer modelo igual que la otra empresa y parece que no hay diferencia. Pero la diferencia se va a ver que como esto lo implementaron a través de una medición de procesos, noten que acá, en la misma curva que habla de la etapa 1, ellos van teniendo mucho más rendimiento. El que lo implementó a los golpes se quedó en esta etapa de rendimiento. Pero ellos tienen mucho más porque la organización tiene un mayor nivel de madurez interna, tiene manera de verificar que las cosas se están haciendo bien, tiene control de calidad de sus modelos, puede identificar parámetros existentes o no existentes de forma automática. Eso es algo importantísimo dentro de los modelos. Y por lo tanto, él hace el trabajo en la mitad del tiempo con el doble de calidad. Y cuando usted se da cuenta de que una empresa es madura, lamentablemente, como no existen criterios bien definidos, estamos tratando de cambiar eso, cualquiera puede decir que hace BIM. Nosotros acá estamos planteando en varias instancias acá en Venezuela e incluso en el interior que se genere un sistema de clasificación de una empresa que pueda verificar cuál es su nivel de madurez. ¿Ok? Pero como no lo existe actualmente, la única manera en que usted se entera de eso, si no conoce estas gráficas y no tiene un especialista que pueda medirlo, es cuando ya la gente no le entrega el trabajo y se pasa de presupuesto y tarda 2 meses más en crearlo. Entonces, no es la mejor forma de medir la madurez, ¿cierto? Pero esto nos ayuda a identificar que una cosa es capacidad y otra es madurez. Porque la madurez permite que yo pueda repetir los resultados, que pueda ir mejorando en el tiempo. La capacidad, pues, es simplemente hacer algo, pero no necesariamente hacerlo bien. Y noten la gran diferencia cuando uno utiliza lo que se llama la subida de madurez, a pesar de que esté en la misma etapa. ¿Okay? Entonces, bueno, espero que esto haya identificado cuál es la diferencia entre capacidad BIM y madurez BIM. Son dos cosas totalmente distintas. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de, entonces, ¿cómo yo hago que esto corra? Que se corra la voz, que yo pueda hablar con otras personas y entiendan de qué es BIM y que esto se use a nivel mercado y a nivel individual. A eso les vamos a llamar fenómenos de difusión. Y también forma parte del macro de adopción de Zucca. Entonces, la difusión es cuando varios actuadores, varias organizaciones adoptan, empiezan a utilizar la metodología. Eso es difusión.
Y esta se transmite principalmente por dos formas: el modelo pandémico o epidémico y el modelo de decisión individual. Claro, acá en el modelo pandémico o epidémico, ustedes quizás les dé un poquito de miedo en esto de la pandemia, pero es así como se llama, ¿no? Es porque es una especie de transmisión de algo que se contagia. Y disculpen la expresión, pero bueno, es así como se llama en la literatura, ¿ok? Eso es porque sabemos que existe algo, conocemos los beneficios comparativos y utilizamos difusión boca a boca para transmitirlo. Hay otros modelos que es la decisión individual, donde uno ve haciéndolo a otro, pero uno toma, digamos, un aprendizaje social y se encarga de llevarlo a cabo por decisión individual, ¿ok? Y en cada uno de estos patrones de difusión debemos entender que hay empujes isomorfos. Es decir, ¿qué es lo que me lleva a hacerlo? Puede ser un empuje isomórfico competitivo. En ese caso, pues va a depender de lo que hemos hecho en el mercado. El empuje isomórfico competitivo fue lo que llevó a la implementación BIM en la mayor parte de las grandes empresas de Estados Unidos. Las grandes empresas están tratando de acoplarse a esto. Pequeñas empresas han tardado más. No porque les beneficie menos, sino por su estado de automatización de procesos. Sin embargo, esas empresas de los Estados Unidos, hay que tomarlo en cuenta, empresas transnacionales, fueron los principales motores de creación de los softwares. De hecho, Autodesk se basa únicamente en la creación de software basado en un stock de clientes clave. ¿Okay? Entonces, ese fue el empuje isomórfico en un principio. Pero en el resto de los países, el empuje ha sido institucional, no competitivo, sino institucional. Una organización adopta un sistema al ser coaccionado por una organización. Eso fue el caso macro de Reino Unido, el caso macro de Chile. Perú en este momento ya tiene una gaceta oficial que manda a ir preparándose hacia ello. Y bueno, es lo que hemos estado viendo que va a ocurrir en el resto de América Latina. ¿Okay? Es un efecto coactivo a través de una organización. Entonces ya sabemos cómo el BIM se difunde, principalmente en los países en los que estamos hablando, ha sido de forma coactiva por organizaciones. Por eso la importancia de tener un mandato BIM en un país. Vamos a hablar un poco de este sistema de Zucker. Él plantea un sistema de investigación bastante lógico, ¿no? Primero, define qué quieres buscar. Luego, define estructuras conceptuales existentes a una investigación existente y la literatura existente. Y esas tres te van a ayudar a correr esta espiral hacia adentro. Esta espiral es, crea nuevos conceptos, haz una estructura taxonómica, de esa estructura taxonómica crea nuevos modelos, no estamos hablando de modelos BIM, sino modelos, digamos, intercambio de información, y después de esos modelos crea un marco de referencia. Esa fue la manera, esa espiral hacia adentro, es como debería crearse la investigación BIM en un país. ¿Por qué? Porque la literatura, fines y objetivos y estructuras conceptuales existentes van a depender de cada país. Pero esto indica el camino a seguir. Y cuando se sigue, entonces se crea una nueva estructura conceptual que es la que va a definir cómo yo voy a difundir BIM en un macromercado. Y eso nos lleva al primer modelo de difusión. Acá nosotros estamos viendo que hay tres maneras o tres formas principales en las que debemos prestar atención a la difusión, que es a la tecnología, al proceso y a la política. Tecnología, obviamente, estamos hablando de software y hardware. En procesos estamos hablando de la manera en que se hacen las cosas, que ya vimos que es importantísimo en BIM. Y en políticas estamos hablando de acciones previamente establecidas ante una situación. Que es, por ejemplo, cómo presentamos la información a entes públicos, entes privados y así por el estilo. Y estas tienen que estar cruzadas con las capacidades que nosotros hablamos previamente. O sea, modelar, colaborar e integrar. Entonces, uno podría definir, ¿okay? Cuando está identificando cómo voy a hacer yo que esto en mi empresa, macroempresa o incluso en el ministerio en el que estoy trabajando se aplique. Bueno, voy a hacerlo en primer lugar, a crear, a difundir modelos tecnológicos. Voy a hacer una colaboración basada en procesos colaborativos.
y voy a hacer una integración de esos procesos en las redes. Y esto genera una especie de figura que, dependiendo de qué sea lo que usted haya definido, voy a de hecho hacer un ejemplo acá. Imaginemos que seguimos esta estructura. Noten que esta es, digamos, la forma de implementación en el área de difusión que estoy decidiendo. Yo puedo tener diversas formas que definen los criterios en que mi empresa ha decidido, pues, aplicarlos. Y cada uno de esos criterios, pues, se va a definir por esa línea, ¿ok? Que une 3 puntos, uno de cada columna. Entonces, eso es algo interesante del modelo que plantea Villers-Zúcar. ¿Cuál es de estos el que usted va a utilizar en su empresa? Defínalo y eso le va a permitir llevar entonces al siguiente paso, que es identificar los componentes donde debe madurar. Recuerden que nosotros habíamos hablado de que hay una diferencia entre capacidad y madurez. Bueno, fíjense, aquí podríamos identificar 5 etapas de madurez. Cuando usted hace las cosas a los golpes, eso es defined ad hoc. Como va viniendo, vamos viendo, en el dicho popular, ¿ok? Cuando ya tiene definido el problema. Perfecto. Ese es el grado de madurez B. Cuando no solamente lo define, sino que lo gestiona. Es decir, usted puede manejar a varios involucrados, saber qué es lo que está pasando y tomar decisiones en el camino, ¿ok? Cuando lo tiene integrado, la toma de decisiones y la obtención de datos del proceso están automatizados a través de redes. Y cuando lo tiene optimizado. En este caso, típicamente estaríamos utilizando Big Data, Machine Learning y así por el estilo, para, utilizando algoritmos, definir cómo deberíamos optimizar esos procesos, ¿ok? Y tenemos acá varios pilares o componentes a los que cada uno de esos niveles de madurez aplica. Por ejemplo, usted debe realizar, estandarizar entregables. O sea, ¿cómo voy a crear un modelo? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Ok? Eso es un estándar. Tengo que tener definida la infraestructura tecnológica necesaria. Tengo que tener definidos cuáles son mis usos BIM, para qué y por qué lo quiero. Además, debo haber entrenado a campeones y a personas que van a impulsar el cambio. Estos campeones pueden ser un equipo previamente entrenado, que puede ser multidisciplinario, y que ellos van a encargarse de nuestra organización o empresa llevar el conocimiento a otros. Debe tener un marco regulador. Es decir, si tenemos algún mandato en el país, como puede ser Chile o Reino Unido, tenemos que ajustarnos a ese mandato y también hacerlo entendiéndolo, gestionándolo, integrándolo y optimizándolo. Tenemos que buscar, publicaciones que nos indiquen cómo debemos manejar los datos, establecer un programa de educación dentro de la empresa que no solamente capacite en software, sino en metodología, y asegurar que existen métodos para medir lo que está ocurriendo a fin de tomar mejores decisiones. Entonces, estos componentes, que nosotros podemos ver ahí los 8, son importantísimos definirlos para poder llegar a ser maduros en BIM. Luego debemos establecer las dinámicas de difusión. Va a ser para una difusión en pequeñas organizaciones. Entonces, cuando tenemos la presión en otros mercados, porque muchos están haciendo las cosas de cierta manera y son más competitivos que nosotros, eso es lo que llamamos este tipo de presión abajo para pequeñas organizaciones, ¿ok? Esto va de abajo hacia arriba. Ese es el tipo de empuje. Las empresas privadas están haciendo el empuje y mueven a organizaciones grandes a adoptarlas porque trabajan con ellas como subcontratistas. Y estas a su vez impulsan a las autoridades que pueden crear políticas a normar eso, porque estas macroorganizaciones son las que impulsan la creación de las normas. Así es como ocurre. La industria ve una necesidad, empuja la creación de una norma y la norma entonces beneficia a los otros. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Eso es adopción de abajo hacia arriba, bottom up, para pequeñas organizaciones hacia arriba. Pero hay otras maneras, que es la coerciva que hablamos anteriormente. La autoridad lo plantea. Esta autoridad por lo general va a tratar con empresas de grandes envergaduras y a su vez ellas, como van a trabajar con subcontratistas, van a obligar a que estas subcontratistas también cumplan con ellas. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Lo preferible es hacerlo de ambas formas. Es decir, que haya un empuje de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y empujes laterales
cuando se hace de forma mimética, ¿ok? Cuando imitamos lo que están haciendo otros. Esto es lo que estábamos hablando de qué es lo que voy a hacer, cuáles son las diversas políticas de adopción. Claro, esto lo hacemos ya cuando estamos implementando bien una organización, pero podríamos mencionar un resumen acá, ¿ok? Nosotros podemos hacer 3 cosas principalmente: monitorear, atraer y comunicar. Y esas las podemos a su vez llevar a cabo de forma pasiva, activa o asertiva. Entonces, yo podría dar la opción de concientizar, incentivar, ¿ok? Y luego de incentivar, seguir, hacer un seguimiento a ese incentivo. Esa es una política que puede seguir un ministerio, que puede seguir una organización grande o pequeña, para que los involucrados dentro de los procesos BIM entiendan lo que está ocurriendo, ¿ok? Otra cosa que puedo hacer, bueno, yo voy a prescribir una serie de pasos a llevar a cabo. Con esa prescripción voy a imponer que se lleven a cabo y por último voy a controlar la forma en que se lleva a cabo. Esto es bastante cohesivo, ¿verdad? O sea, es un mandante diciendo lo que se va a hacer y lo propone. No es la mejor manera, pero es una política de acción. Entonces, con esta pequeña matriz, usted podría decidir cuál es la manera en que debe seguir esos pasos de implementación dentro de su organización. Permítame borrar esto. Por último, vamos a hablar de las responsabilidades de difusión. Nosotros debemos entender que acá hay muchos actuadores. Y estos actuadores tienen diversas funciones. Principalmente hemos visto actuadores en el rango tecnológico, ¿ok? Estos son desarrolladores de software, digamos, personas abocadas a la tecnología, revendedores que agregan cierto valor porque sobre los software generan aplicaciones integradas. Eso se está viendo mucho en el desarrollo de aplicaciones en la nube para soluciones BIM, ¿ok? Y esos son los que por lo general conocemos. Pero hay otro tipo de actuador que no solamente tiene que ser aquel que genera la tecnología. Por ejemplo, aquel que lleva a cabo el proceso también debe tomar parte en el proceso de difusión de una empresa o una macroorganización. Debe poder comunicar bien lo que está ocurriendo, prácticas establecidas. Debe involucrarse a los individuos, pero también debe involucrarse a la organización desde el punto de vista de gerencia. Esto es algo que falta mucho. Y debe haber una asociación directa con la industria. No solamente lo hacemos porque es bonito, sino porque se ha convertido en un macro. Y por último, que acá es donde puede haber cierto lag dependiendo del grado de madurez que existe en nuestra región, debe involucrarse a los creadores de políticas. Estamos hablando de instituciones educativas, deben estar involucradas en el proceso de BIM. Autoridades gubernamentales también deben estar involucrados. ¿Ok? Y si ellos no están involucrados, pues no se va a lograr una buena macroadopción. Cualquiera de estos puede quitarle una pata a la mesa y hacer que desvaríe un poco. Bueno, por supuesto, en muchos de estos casos no se pueden involucrar a todos, pero el caso ideal sería hacer una involucración de todos a nivel macro. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, que los que crean políticas, los que pueden crear normas, los que pueden establecer protocolos, los que establecen, digamos, leyes, ellos pueden utilizar esta estructura que acabamos de mencionar para medir sus esfuerzos de adopción actuales y estructurar esfuerzos futuros. Entonces, recordamos, tenemos que prestar atención a las áreas de difusión claves, a los componentes de madurez, a su dinámica de difusión, a las políticas de acción y a las responsabilidades de difusión. Bueno, eso es todo, Francisco, lo que quería explicar por ahora. A ver si me escuchas. Sí, excelente. No, aquí estaba como un alumno más, escuchando tu presentación y bueno, viendo lo interesante de todo esto, ¿no? Félix, por supuesto, me encanta tu presentación, lo mucho que lo manejas. Pero ¿cómo ves tú esta inserción de toda esta macroadopción BIM en Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo, bueno, nosotros dos que somos venezolanos, ¿cómo la ves en Venezuela, no? Me gustaría conocer tu opinión al respecto. Claro. Bueno, empecemos por Venezuela. Yo creo que acá se está haciendo un buen esfuerzo. Se están sentando las bases correctas. ¿Qué ha pasado en muchos otros países? Se ha tratado de implementar BIM. Como va viniendo, vamos viendo.
quizás motivado por el modelo de difusión que hablamos ahí de forma mimética, ¿no? Ah, bueno, como él lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. Pero no se ha pensado en establecer un marco de referencia conceptual estructurado para el futuro. Y eso es algo muy positivo que se está logrando en Venezuela con este esfuerzo de la Cámara Venezolana y BIM-Forum en unión con Fondo Norma. Porque la norma en la que estamos colaborando, tu persona, mi persona y muchos otros profesionales que se han dado a la tarea en estos últimos meses, está basada en estos parámetros. Está basada no solamente en pensar en el ahora, en la mimética, en imitar, sino en cómo yo voy a poder crear canales de difusión y garantizar control de los procesos. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, podríamos decir que Venezuela, en comparación con otros países de América Latina, sí tiene un retraso, es cierto, temporal, pero tiene una muy buena base, ¿okay? Sobre la cual construir. Esa es mi opinión con respecto a lo que estamos haciendo acá. Sí, bueno, Además, sabes que estamos en BIM-Forum Venezuela, soy una parte de la directiva y bueno, tú y yo formamos parte de todo este labor que estamos haciendo en Fondo Norma, ¿no? Realmente ha sido una labor ardua, no es fácil, no se consiguen personas realmente de una valía que puedan aportar en este sentido. Sin embargo, yo creo que hemos logrado un grupo que está aportando y está haciendo las cosas como se deben, ¿no? así es. Con Y respecto a bueno, con Latinoamérica, ¿qué respecto, visión tienes tú? sí, respecto a Latinoamérica, fíjate en algo. Yo respeto mucho la norma chilena y me ha tocado trabajar mucho con empresas en Chile. De hecho, digamos, el 90% de las implementaciones que he hecho han sido en Chile, porque ahí es donde hay una obligación por parte de un mandante. Y entonces estas empresas están todas apuradas por utilizar la tecnología. Sin embargo, ese dicho de que quien pega primero pega dos veces no se cumple con BIM. Lamentablemente, esto es un campo en el que hay mucho desconocimiento y hay muchas cosas en las que no hay manera de obtener conocimiento si no es probándolo. Y los primeros que lo hicieron nos han dejado un camino. Hay cosas que han funcionado de una buena manera y otras de no. Entonces, eso en Latinoamérica puede ser tanto un beneficio como una trampa, ¿no? Chile ha abierto el camino, se ha abierto el camino en la selva a través de machetes, podríamos decir, pero ahora nosotros podemos aprender, mira, quizás esas no son las mejores formas de hacerlo. Entonces, América Latina tiene una ventaja, eso es lo que quiero decir. No porque otros países mucho más grandes como Reino Unido o los Estados Federados de los Estados Unidos e incluso la Unión del Estándar Nacional de Estados Unidos existan, no significa que eso es una desventaja para nosotros. Es una ventaja. América Latina puede aprovecharse de eso porque ellos tampoco tenían todo el conocimiento. Y además, la tecnología está cambiando de forma tan vertiginosa que puede ser una ventaja no haberlo hecho hace algunos años. ¿Okay? En especial por lo que viene el 5G, el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial, que no fueron tomados en cuenta en el desarrollo de estos estándares anteriores. Entonces, mi Eso opinión es que América comentaba, Latina tiene un... sí, eso comentaba, por ejemplo, con unos amigos en España, relacionados obviamente con BIM allá y son bastante conocedores, ¿no? Y que realmente en España todavía está evolucionando, ¿no? O sea, ni en España no hay como tal, no hay un estándar. Cada comunidad autónoma está haciendo lo que cree y cómo debe hacerlo, ¿no? Barcelona, Valencia, Andalucía, y Madrid, cada una tiene una visión diferente de adopción. Y eso, por supuesto, ha permitido en algunos casos que sea bueno en el sentido de que ellos han podido modificar, ¿no? Han podido modificar estas cosas nuevas. Ya no ven el BIM como hace 2, 3, 4 años atrás. Eso era otro BIM. Ahora es otra cosa. Entonces, eso les ha permitido a ellos ir cambiando. Pero no ha sido fácil. No ha sido fácil para ellos. Por eso que nosotros en Latinoamérica, para nosotros va a ser mucho mejor, mucho más fácil, ¿no? Y el caso de Venezuela, como tú lo dices, que apenas, bueno, no apenas, pero estamos comenzando ya una regularización, vamos a llamarlo así, nos va a ser mucho más fácil poderlo hacer mejor que otros países. Así es. Y hay un Bien, último punto respecto a Latinoamérica, cuéntame. que es que los procesos son, creo que, el mayor problema de nosotros. Ahí sí creo que hay una desventaja, ¿no? No todo es positivo. En otros países hay una forma de estandarizar los procesos porque la industria lo obliga. La gestión de procesos industriales es necesarísimo y eso ya se adopta de forma natural cuando se habla de BIM.
nosotros en Latinoamérica tenemos un lag de eso que hay que prestarle mucha atención. Sí, fíjate que en la entrevista de Kevin Himmerich en España, venezolano que está en España, tú lo conoces, él comentaba de la industrialización de los procesos constructivos, ¿no? O sea, que las obras dejen de ser pegadas con bloques y tal en la obra, que deben ser ya un poco más industrializadas, ¿no? Por supuesto, eso va a ir poco a poco, ¿no? No es algo que ha sido, y menos en Latinoamérica, no me lo imagino todavía tan a corto plazo. Pero yo pienso que debemos empezar a permear, ¿no? Y creo que el BIM puede ser una excusa para ello, para ir gestando esas nuevas formas constructivas, ¿no? Que la transformación digital entre en cada una de esas venas, ¿no? De los procesos, tanto de industrialización como de construcción. Y eso es lo que va a permitir cambiar ese mindset de cada uno de nosotros, los que estamos involucrados en ella. Totalmente de acuerdo. Así es. Bien, Félix, agradecido por haberte tenido en Photoshop Iberoamérica. Realmente fue una masterclass de adopción BIM, de macroadopción BIM. Un mensaje final para toda nuestra audiencia y bueno, agradecido por haberte tenido el día de hoy. Sí, bueno, igualmente muy agradecido por darme la oportunidad de estar acá, Francisco, y quizás el mensaje final es, veámoslo como lo que es, no caigamos en las trampas, evitemos los malos entendidos. BIM es un cambio de procesos y debe utilizarse así que no utilicemos títulos personales como gerente BIM solamente para hacer bulla. Hay que entender bien lo que está ocurriendo y si lo hacemos de forma responsable vamos a obtener muchos beneficios. Totalmente de acuerdo contigo, no creo en esos términos ni esos nombres, tal, y eso me ha causado algunas veces algunas discusiones con algunos gurús BIM, ¿no? Pero bueno, adelante, yo creo que estamos para eso. Cada uno estamos haciendo un grano de arena, así como lo estás tú, lo estoy yo y muchas personas estamos trabajando en función de ello. Agradecido, Félix, por haberte tenido, realmente un honor. Siento y reconozco tu valía y tu conocimiento al respecto. Y realmente la valoro mucho. Y agradecido por haber estado el día de hoy. Un abrazo. Seguimos entonces con nuestra presentación final de Photoshop Iberoamérica. Vamos a compartir pantalla para ver nuestra presentación. Bueno, agradecido con Félix, que lo tuvimos el día de hoy. Félix Garófalo, ingeniero, ya vieron lo excelente presentación que tuvimos hoy, una masterclass impresionante sobre la macroadopción BIM. Este es el Photoshop número 15 del año 2021. Agradecerle, por supuesto, a nuestros patrocinadores, Render Factory, que va a comenzar prontamente su nuevo Master BIM. Y así que si quieres conocer un poco más, entra a su página web rfaeco.es. Protech Venezuela, nuestra ventana de encaje de Protech y Contech en Venezuela. Invitarlos para el día de mañana al evento de Live Forum de Motivus Ecosistemas. Si quieres conocer, entra a su página web www.motivusecosistema.com. Para la próxima semana vamos a tener a otro venezolano en nuestro episodio número 16 del jueves 22. Vamos a tener a José Ignacio Guarino, quien es directivo de la Bolsa de Valores Descentralizada. Vamos a conocer un poco más acerca de ella y vamos a ver sobre la tokenización de activos y cómo esto de pronto lo podemos relacionar al tema de Protech y Contech, hasta de pronto con BIM. Así que vamos a tener a José Ignacio Guarino en nuestro próximo Photoshop de Iberoamérica, que es el número 16. Bien, agradecido a todos ustedes y nos vemos el próximo jueves 22 de abril.